La iglesia estaba llena de flores blancas y de invitados vestidos de fiesta cuando don Ernesto se levantó de su asiento y caminó hacia el altar. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Su hija Valeria, radiante con su vestido de novia, esperaba en la entrada, cogida del brazo de su padrino. El novio, Marcos, sonreía nervioso junto al sacerdote. Todo parecía perfecto, como salido de un sueño. Y sin embargo, don Ernesto avanzaba con paso firme, la mandíbula apretada y los ojos fijos en el novio, y supo que aquella era la decisión más difícil de su vida. Se detuvo frente a Marcos, lo miró a los ojos, y habló en voz lo bastante alta para que todos lo oyeran. Esta boda no puede celebrarse. Un murmullo recorrió la iglesia. Valeria, desde la entrada, soltó el brazo de su padrino y avanzó unos pasos, sin entender. Marcos palideció, y por un instante pareció que iba a desmayarse. Don Ernesto continuó, sin apartar la mirada del novio. Ella no sabe quién eres. No sabe de dónde vienes. No sabe lo que pasó la noche en que nació. El silencio se hizo total. Solo se oía el llanto de un bebé en el fondo de la iglesia y el ruido de las hojas movidas por el viento. Valeria llegó al altar, con el velo temblándole sobre el rostro. Le preguntó a su padre qué estaba pasando, por qué hacía aquello, por qué estropeaba el día más importante de su vida. Don Ernesto la miró con una tristeza infinita, y le dijo que tenía que contarle algo. Algo que debería haberle contado hace mucho tiempo. Algo que le rompería el corazón, pero que debía saber antes de casarse. La noche que naciste, dijo, con la voz quebrada, no naciste en un hospital. Naciste en una casa, en medio del campo, durante una tormenta. Y el hombre que ayudó a tu madre a dar a luz fue el padre de Marcos. El mismo hombre que años después nos lo arrebató todo. El mismo hombre que nos obligó a huir del pueblo. El mismo hombre al que este muchacho llama padre. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Marcos, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa. Pero Marcos no dijo nada. Se quedó inmóvil, con la cabeza gacha, como un hombre que sabe que lo han descubierto. Don Ernesto continuó, ahora con la voz más firme. Contó que la noche que Valeria nació, su madre sufrió una hemorragia. El padre de Marcos, que era el único que tenía un coche en el pueblo, se ofreció a llevarla al hospital. Pero en lugar de eso, la retuvo en su casa, exigiendo dinero, joyas, lo que fuera, a cambio de salvarla. Cuando don Ernesto llegó, ya era tarde. Su mujer había muerto desangrada, y su hija acababa de nacer, en aquella casa, entre las manos de un extorsionador. La iglesia entera contuvo la respiración. Algunos invitados lloraban, otros se tapaban la boca con las manos. Marcos seguía sin levantar la vista. Valeria, entre lágrimas, le preguntó si era verdad. Si su padre le había contado alguna vez algo de aquello. Marcos negó con la cabeza, sin convicción. Dijo que no sabía nada, que él no era responsable de los actos de su padre, que no podían juzgarlo por algo que pasó antes de que él naciera. Pero don Ernesto lo interrumpió. Le preguntó por qué entonces se había presentado con un apellido falso, por qué había mentido sobre su origen, porque nunca le había contado a Valeria que era el hijo del hombre que mató a su madre. Marcos no respondió. Y en ese silencio, Valeria supo que todo era cierto. La boda se canceló. Los invitados se marcharon en silencio, sin saber qué decir. Valeria se encerró en su habitación, con el vestido de novia todavía puesto, y lloró durante horas. No solo por la traición de Marcos, sino por la verdad sobre su madre. Nunca había sabido cómo murió. Siempre le dijeron que fue en el parto, que no se pudo hacer nada. Ahora descubría que su muerte podía haberse evitado, que un hombre la dejó morir por dinero, y que ella, sin saberlo, había estado a punto de casarse con el hijo de aquel hombre. Los días que siguieron fueron un torbellino. Marcos intentó llamarla, visitarla, explicarle. Valeria no quiso saber nada. Le devolvió el anillo, las cartas, los regalos. Le dijo que no quería volver a verlo. Y luego,
con la ayuda de su padre, empezó a investigar. Quería saberlo todo. Quería saber quién era el padre de Marcos, si seguía vivo, si había pagado por lo que hizo. Y lo que descubrió la dejó sin aliento. El padre de Marcos no solo estaba vivo, sino que era un hombre rico, respetado, con una cadena de empresas y un apellido ilustre. Nunca fue juzgado por lo que hizo aquella noche. Don Ernesto, destrozado por la muerte de su mujer y por la llegada de una hija a la que criar solo, no lo denunció. Pensó que no tenía pruebas, que nadie le creería. Y se fue del pueblo, con su hija en brazos, prometiéndose a sí mismo que nunca volvería. Pero el destino, caprichoso, había hecho que su hija se enamorara del hijo de su verdugo. Y ahora, 20 años después, la verdad salía a la luz. Valeria no buscaba venganza, al menos no al principio. Solo quería entender. Pero cuando conoció los detalles de aquella noche, cuando supo que el padre de Marcos se había negado a ayudar a su madre a cambio de un puñado de billetes, algo se rompió dentro de ella. Ya no era solo dolor, era rabia. Una rabia fría que la impulsaba a hacer justicia. Contactó con un abogado, reunió los pocos documentos que su padre había conservado, y presentó una denuncia. No sabía si prosperaría, no sabía si después de tantos años aquel crimen podría castigarse. Pero tenía que intentarlo. Por su madre. Por su padre. Por ella misma. El juicio fue mediático, doloroso, lleno de recuerdos que Valeria habría preferido no revivir. El padre de Marcos negó todo, por supuesto. Dijo que don Ernesto inventaba, que era un resentido, que no había pruebas. Pero había testigos. Vecinos del pueblo que recordaban aquella noche, que vieron el coche del acusado, que oyeron los gritos. Y al final, aunque la justicia no pudo condenarlo por homicidio, sí lo condenó por extorsión y por omisión del deber de socorro. Una condena corta, simbólica, pero suficiente para que Valeria sintiera que su madre, al fin, descansaba en paz. Marcos, mientras tanto, desapareció. Se marchó de la ciudad, sin dejar rastro, avergonzado. Valeria nunca más volvió a verlo. Y aunque a veces, en las noches de insomnio, se preguntaba si lo amaba, si todo aquello podía haberse evitado, sabía que no. Que la verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que importaba. Y que su padre, al detener aquella boda, le había salvado la vida. No como el héroe de las películas, sino como un padre que, al fin, había encontrado el valor para contar la historia que llevaba 20 años callando. La sentencia contra el padre de Marcos fue un bálsamo para la familia, pero no cerró todas las heridas. Valeria seguía soñando con la noche de su nacimiento, con la tormenta, con la casa en medio del campo, con la mujer que murió desangrada mientras un hombre contaba billetes en la habitación de al lado. Eran sueños confusos, llenos de imágenes que no había vivido pero que su mente había construido a partir de los relatos. Se despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado, y tardaba varios minutos en recordar dónde estaba. Su padre, don Ernesto, la acompañaba en silencio, le preparaba un té, se sentaba a su lado hasta que volvía la calma. No hablaban mucho, pero no hacía falta. Los dos compartían un dolor que no necesitaba palabras. El juicio, además, dejó a Valeria en una situación complicada. Durante meses, su rostro apareció en los periódicos, su historia fue comentada en las tertulias, su vida privada quedó expuesta ante el público. Hubo quienes la criticaron, quienes la compadecieron, quienes le enviaron cartas de apoyo. Ella intentaba mantenerse al margen, pero no era fácil. La herida era demasiado reciente, y cada artículo, cada comentario, reabría la cicatriz. Fue entonces cuando decidió que necesitaba alejarse. No huir, sino tomar aire. Dejar atrás la ciudad, los recuerdos, las miradas. Se mudó a un pequeño pueblo de la sierra, donde una tía lejana le ofreció una casa antigua que llevaba años vacía. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas, donde el silencio solo lo rompía el canto de los pájaros. Valeria se instaló allí con lo puesto, dispuesta a empezar de cero. Los primeros días fueron duros.
La casa olía a cerrado, la chimenea echaba humo, y por las noches el viento golpeaba las contraventanas con insistencia. Pero poco a poco, Valeria fue encontrando una rutina. Se levantaba temprano, paseaba por el campo, leía, cocinaba. Y por las noches, escribía. Escribía sobre su madre, sobre su padre, sobre Marcos. Escribía para sacar fuera el dolor, para entenderlo, para transformarlo. Fue en aquel pueblo donde conoció a Andrés. Era el maestro de la escuela, un hombre tranquilo, de manos grandes y sonrisa fácil, que la ayudó a arreglar el tejado de la casa. Valeria, al principio, se mostró reticente. No quería confiar en nadie, no quería abrir su corazón. Pero Andrés era paciente, y no la presionaba. Se limitaba a estar allí, a ofrecer su ayuda sin pedir nada a cambio. Un día, mientras tomaban café en el porche, Valeria le contó su historia. No toda, solo lo esencial. Andrés la escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Y cuando ella terminó, le dijo que la admiraba. Que no era fácil sobrevivir a algo así, y que ella lo había hecho con una dignidad que le honraba. Valeria se emocionó, y supo que aquel hombre era especial. La relación entre Valeria y Andrés fue creciendo con la lentitud de las cosas que merecen la pena. Salían a pasear, compartían lecturas, se contaban sus vidas. Andrés le hablaba de su infancia en el pueblo, de su vocación de maestro, de sus sueños. Valeria le hablaba de su madre, de la noche de su nacimiento, del juicio. Y poco a poco, sin darse cuenta, fue enamorándose. No era un amor arrebatado, como el que sintió por Marcos. Era un amor sereno, maduro, de esos que se construyen con paciencia y con ternura. Un amor que le hacía sentir segura. Un año después, Andrés le pidió matrimonio. Fue una pedida sencilla, en el campo, bajo una encina centenaria. Valeria dijo que sí, llorando de emoción. Y esta vez, cuando se lo contó a su padre, don Ernesto no se opuso. Al contrario, la abrazó y le dijo que Andrés era un hombre bueno, que se alegraba por ella. La boda se celebró en el pueblo, en una ermita pequeña y blanca, rodeada de flores silvestres. Asistieron los amigos de Valeria, los vecinos del pueblo, y por supuesto, don Ernesto, que lloró como un niño cuando su hija caminó hacia el altar. La ceremonia fue íntima, sin los fastos de la primera boda. Valeria llevaba un vestido sencillo, de flores, y el velo de su madre, que don Ernesto había conservado durante todos aquellos años. Fue un momento cargado de simbolismo, de cierre, de paz. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Valeria miró a su padre, y le sonrió. Una sonrisa que decía todo: gracias por salvarme, gracias por contarme la verdad, gracias por estar aquí. Los años que siguieron fueron felices. Valeria y Andrés tuvieron una hija, a la que llamaron Elena, en honor a la madre de Valeria. La niña creció en el pueblo, rodeada de naturaleza y de cariño, y se convirtió en una muchacha alegre y curiosa. Don Ernesto se mudó cerca, para estar con su familia, y pasaba las tardes jugando con su nieta en el jardín. La casa de la sierra se llenó de voces, de risas, de vida. Y Valeria, que había conocido el dolor más profundo, supo que la vida le había dado una segunda oportunidad. Y que, esta vez, no la iba a desaprovechar. Una noche, mientras Elena dormía y Andrés leía en el salón, Valeria salió al porche y se quedó mirando las estrellas. Pensó en su madre, en la noche de su nacimiento, en el hombre que la dejó morir. Pensó en Marcos, en su padre, en el juicio. Y sintió que todo aquello, por fin, quedaba atrás. No olvidado, porque las heridas nunca se olvidan del todo, pero sí aceptado. La vida era eso, una sucesión de pérdidas y de encuentros, de dolores y de alegrías. Y ella, Valeria, había aprendido a vivir con ambas cosas. Con el recuerdo de su madre y con el amor de su hija. Con la traición de Marcos y con la lealtad de Andrés. Con la verdad, por dura que fuera, y con la esperanza, por frágil que pareciera. Y en ese equilibrio, encontró la paz. El nacimiento de Elena supuso un renacer para toda la familia.
Don Ernesto, que había envejecido de golpe tras el juicio, pareció recuperar la vitalidad con la llegada de su nieta. Pasaba horas sentado en el jardín, viéndola jugar, contándole historias de su abuela, de la mujer que nunca conoció pero que estaba presente en cada rincón de la casa. Valeria lo observaba desde la ventana de la cocina, y sentía una ternura infinita. Su padre había cargado durante 20 años con un secreto terrible, y ahora, por fin, podía descansar. No porque la herida se hubiera cerrado del todo, sino porque la verdad ya no era un peso que solo él soportaba. La compartían, la elaboraban, la transformaban en memoria. Andrés, por su parte, se convirtió en el pilar silencioso de la familia. Nunca intentó ocupar el lugar de nadie, nunca compitió con el recuerdo de Marcos, nunca preguntó más de lo necesario. Se limitaba a estar, a cuidar, a acompañar. Valeria lo miraba y se sentía afortunada. Había estado a punto de casarse con un hombre que le ocultaba su origen, y el destino le había dado la oportunidad de empezar de nuevo con alguien honesto, íntegro, bueno. A veces, en las noches de insomnio, se preguntaba cómo habría sido su vida si su padre no hubiera detenido aquella boda. Y se estremecía. Porque sabía que, de haberse casado con Marcos, habría vivido en una mentira, con un hombre que no era quien decía ser. La vida en el pueblo era tranquila, apacible, y Valeria la saboreaba como se saborea un vaso de agua fresca en mitad del desierto. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Andrés y para Elena, y luego se sentaba en el porche a leer mientras el sol subía sobre las montañas. Por las tardes, paseaba con su hija por los caminos de tierra, le enseñaba los nombres de las flores, de los pájaros, de los árboles. Y por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, escribía. No un diario, no unas memorias, sino una novela. Una historia inspirada en la suya, pero transformada por la ficción. Una historia de amor, de traición, de verdad. La escribía a mano, en cuadernos de tapas duras, y la guardaba en un cajón, sin intención de publicarla. Era su manera de seguir elaborando el duelo, de dar forma a lo que había vivido. Un día, Andrés encontró los cuadernos. Fue sin querer, mientras buscaba unas llaves en el cajón del escritorio. Los leyó, porque Valeria no le había pedido que no lo hiciera, y se quedó conmocionado. No por el contenido, que ya conocía, sino por la belleza de la prosa, por la hondura de las emociones, por la valentía de su mujer al enfrentarse a su propio dolor. Esa noche, durante la cena, le dijo que debería publicar. Que su historia merecía ser leída, que podía ayudar a otras personas que estuvieran pasando por situaciones parecidas. Valeria se rió, nerviosa. No se consideraba escritora, no creía que su historia le interesara a nadie. Pero Andrés insistió, con esa paciencia que lo caracterizaba, y al final la convenció. La novela se publicó un año después, con el título La noche de mi nacimiento. No fue un bestseller, pero tuvo una acogida cálida. Los lectores escribieron a Valeria, le contaron sus propias historias, le dieron las gracias. Muchos de ellos eran personas que también habían descubierto tarde la verdad sobre sus familias, que habían vivido con secretos, que habían tenido que reconstruir sus vidas desde los escombros. Valeria leía aquellas cartas con lágrimas en los ojos, y sentía que todo el dolor había servido para algo. Que su historia, que la historia de su madre, no caía en el olvido. Fue por aquella época cuando recibió una carta que no esperaba. Era de Marcos. No llevaba remite, solo su nombre, y estaba escrita a mano, con una letra temblorosa. Marcos le pedía perdón. Le decía que había leído su libro, que había llorado, que por fin entendía el daño que su familia le había hecho. Le contaba que se había marchado al extranjero, que vivía solo, que no había vuelto a saber de su padre. Y le decía que, si algún día podía perdonarlo, él estaría en paz. Valeria leyó la carta varias veces, sin saber qué sentir. Rabia, compasión, indiferencia. Todas y ninguna. Al final, la guardó en el cajón del escritorio, junto a los cuadernos, y no respondió. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que decir. El pasado estaba cerrado,
y ella no quería reabrirlo. Los años siguieron pasando, y la familia creció. Elena se convirtió en una joven hermosa, inteligente, que estudiaba para ser médica. Valeria y Andrés envejecieron juntos, con la serenidad de quienes han sabido construir una vida a pesar de las tormentas. Don Ernesto murió en paz, una noche de invierno, con su hija y su nieta a su lado. En su lápida, grabaron una frase de la novela de Valeria: la verdad es la única herencia que no se pierde. Y en el cementerio del pueblo, junto a su tumba, plantaron un olivo, el mismo árbol que había visto nacer a su mujer, la noche de la tormenta. Valeria siguió escribiendo. Publicó 2 novelas más, y cada una de ellas era una manera distinta de mirar su propia historia. Ya no le dolía, ya no se atormentaba. Escribir se había convertido en un acto de amor, en una forma de honrar a su madre, de recordar a su padre, de agradecer a la vida las segundas oportunidades. Y cada noche, antes de acostarse, se asomaba al jardín, miraba el olivo, y sonreía. Porque sabía que, mientras aquel árbol siguiera en pie, la memoria de los suyos nunca moriría. Y que ella, Valeria, la niña que nació en una casa en medio del campo, la mujer que estuvo a punto de casarse con el hijo de su verdugo, había encontrado por fin su lugar en el mundo. Y que ese lugar era suyo, ganado a pulso, con la verdad por bandera y el amor por escudo. El éxito literario de Valeria le abrió puertas que nunca habría imaginado. Empezó a recibir invitaciones para dar charlas en institutos, en bibliotecas, en clubes de lectura. Al principio le costaba hablar en público, se le quebraba la voz, las manos le sudaban. Pero con el tiempo, fue encontrando en aquellas charlas un nuevo sentido a su historia. Los jóvenes, sobre todo, la escuchaban con una atención que la conmovía. Le hacían preguntas, a veces incómodas, a veces sorprendentemente maduras. Querían saber cómo se sobrevive a una traición, cómo se perdona lo imperdonable, cómo se reconstruye una vida. Valeria respondía con honestidad, sin edulcorar nada. Les decía que el perdón no era un acto, sino un proceso. Que la rabia era legítima, que el dolor no se podía negar, pero que el rencor era una cárcel que uno se construía a sí mismo. Y que la única manera de liberarse era soltar. En una de aquellas charlas, en un instituto de una ciudad cercana, se le acercó una chica de 16 años. Esperó a que todos se fueran, y luego se presentó con una voz apenas audible. Dijo que se llamaba Alba, y que su historia se parecía a la de Valeria. Que su madre le había ocultado quién era su padre durante toda su vida, y que lo había descubierto por casualidad, mirando unos papeles viejos. Valeria la escuchó en silencio, y luego le preguntó si quería hablar. Se sentaron en un banco del patio, y Alba le contó su historia. Le habló de su madre, de su abuela, del hombre que resultó ser su padre, un hombre casado y con otra familia, que nunca quiso saber nada de ella. Le habló de la rabia, de la vergüenza, de la sensación de no pertenecer a ningún sitio. Valeria la escuchó con el corazón encogido. Le recordaba a ella misma, a los años de confusión, a la búsqueda desesperada de una verdad que dolía. Le dijo que no estaba sola, que aquella herida, con el tiempo, podía convertirse en una cicatriz, y que las cicatrices no dolían. Que lo importante no era lo que le habían ocultado, sino lo que ella decidiera hacer con su vida a partir de ahora. Alba lloró, la abrazó, y se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. Fue entonces cuando Valeria decidió dar un paso más. Su historia, su novela, sus charlas, no eran suficientes. Quería crear algo tangible, algo que ayudara a otras personas que, como Alba, estaban perdidas. Con la ayuda de Andrés y de su padre, fundó una pequeña asociación a la que llamó La Casa de la Verdad. No tenía ánimo de lucro, no pretendía cambiar el mundo, solo ofrecer un espacio de escucha y de apoyo a personas que habían descubierto secretos familiares. Alquilaron un local modesto, en el pueblo, y lo amueblaron con donaciones. Valeria atendía personalmente a los que llegaban, sin prisa, sin horarios. Les ofrecía un café, una silla, y sobre todo, la certeza de que no serían juzgados. La asociación creció poco a poco,
alimentada por el boca a boca. Llegaban madres que habían mentido a sus hijos, hijos que habían descubierto verdades terribles, parejas rotas por secretos inconfesables. Valeria no era psicóloga, no era terapeuta, pero sabía escuchar. Y eso, a veces, era lo más importante. Muchos de los que pasaban por la casa salían con una sensación de alivio, como si hubieran dejado un peso enorme en aquel local. Algunos volvían, para contar sus avances, sus recaídas, sus pequeñas victorias. Y Valeria los recibía siempre con la misma sonrisa, con la misma paciencia. Fue en la asociación donde Alba, la chica del instituto, encontró su lugar. Empezó a ir cada semana, al principio solo a hablar, luego a ayudar. Con el tiempo, se convirtió en una de las voluntarias más activas, y Valeria la consideraba como a una hija. Juntas organizaban talleres, escribían cartas de apoyo, acompañaban a los recién llegados. Y en cada gesto, en cada palabra, Valeria veía reflejada su propia historia, su propio camino de vuelta a casa. Los años fueron pasando, y la asociación se consolidó. Valeria y Andrés envejecieron, y su hija Elena, que ya era médica, empezó a colaborar también. La Casa de la Verdad se convirtió en un referente en la comarca, y recibió varios premios de entidades sociales. Valeria, sin embargo, no se sentía orgullosa. Sentía gratitud. Gratitud por tener la oportunidad de ayudar, por haber convertido su dolor en algo útil, por no haberse rendido nunca. Y cada noche, antes de acostarse, se asomaba al jardín, miraba el olivo, y recordaba la noche de su nacimiento. La noche de la tormenta. La noche en que su madre murió y ella nació. Una noche terrible, sí, pero también la noche que la había traído al mundo. Y sin aquella noche, nada de lo que había vivido habría existido. Ni el dolor, ni la verdad, ni el amor. Y por eso, en el fondo, le estaba agradecida. Porque la vida, con sus sombras y sus luces, la había convertido en quien era. Y esa mujer, Valeria, la que había sobrevivido, la que había perdonado, la que ahora ayudaba a otros a hacer lo mismo, era una mujer en paz. El paso del tiempo fue cubriendo con un velo de serenidad las heridas que un día parecieron insuperables. Valeria cumplió 60 años en la casa de la sierra, rodeada de su familia y de los amigos que la vida le había ido regalando. Aquel día, su hija Elena le preparó una fiesta sorpresa en el jardín, bajo el viejo olivo que habían plantado en memoria de su madre. Asistieron los vecinos del pueblo, los voluntarios de la asociación, los lectores de sus novelas. Y también asistió su padre, don Ernesto, que a sus 80 y tantos años seguía siendo el mismo hombre de carácter firme y mirada serena que detuvo aquella boda 20 años atrás. Fue una tarde luminosa, llena de risas y de abrazos. Valeria se sentía plena, rodeada de amor, y pensó en todo lo que había vivido. La iglesia llena de flores, las palabras de su padre, el rostro desencajado de Marcos, la huida, el juicio, el reencuentro con Andrés, el nacimiento de Elena, la publicación de su primera novela, la creación de la asociación. Cada uno de aquellos momentos, por doloroso que fuera, la había traído hasta aquí. Y aquí era un buen lugar para estar. Su hija Elena se acercó con una copa de champán y se sentó a su lado. Le preguntó si era feliz. Valeria la miró, sonrió, y le respondió que sí. Que era feliz a su manera, con sus cicatrices y sus recuerdos. Que había aprendido que la felicidad no era una meta, sino una manera de caminar. Y que ella, Valeria, había decidido caminar sin rencores, con el pasado a cuestas pero sin dejar que le pesara. Elena la abrazó, y las dos se quedaron un rato en silencio, viendo cómo el sol se ponía sobre las montañas. Aquella noche, Valeria se sentó a escribir. No una novela, no una carta, sino una reflexión breve, casi un poema. Quería dejar constancia de lo que había aprendido, de lo que la vida le había enseñado a fuerza de golpes y de abrazos. Escribió: nací en una tormenta, rodeada de sombras y de mentiras. Crecí sin saber quién era, buscando una verdad que me asustaba. Me casé con un hombre que no era quien decía ser, y estuve a punto de perderlo todo.
Pero también tuve a un padre que me salvó, a un hombre que me amó, a una hija que me enseñó a sonreír. Y a una madre que, aunque nunca conocí, me dejó en herencia la fuerza para seguir adelante. La verdad duele, pero libera. El odio pesa, pero se puede soltar. Y el amor, el de verdad, el que no pide nada a cambio, es lo único que permanece. Cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón del escritorio, y se fue a dormir. Esa noche soñó con su madre, por primera vez en muchos años. No era una pesadilla, no era una aparición triste. Era un sueño sereno, lleno de luz. Su madre le sonreía, le tendía la mano, y le decía que estaba orgullosa de ella. Valeria se despertó con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. De gratitud. Los años que siguieron fueron tranquilos. La asociación siguió creciendo, y Valeria fue cediendo responsabilidades a los más jóvenes. Su hija Elena se casó, tuvo una niña a la que llamaron Valeria, y la casa de la sierra se llenó de nuevo de voces infantiles. Don Ernesto murió en paz, una mañana de primavera, con su hija y su nieta a su lado. En su funeral, Valeria leyó un fragmento de su primera novela, aquella en la que contaba la historia de su nacimiento. Y al terminar, miró al cielo y le dio las gracias. Gracias por haber detenido aquella boda. Gracias por haberle contado la verdad. Gracias por haberla salvado. Valeria murió muchos años después, en la misma casa donde había encontrado la paz. Tenía 86 años, y a su alrededor estaban su hija, su nieta, y los voluntarios de la asociación. Se fue como había vivido, sin ruido, sin aspavientos, con una serenidad que conmovía. En su lápida, grabaron una frase que ella misma había elegido: la verdad es la única herencia que no se pierde. Y bajo aquella frase, plantaron un olivo, el mismo que ahora da sombra a los que visitan el cementerio. La historia de Valeria, la mujer que nació en una tormenta y que estuvo a punto de casarse con el hijo de su verdugo, se convirtió en una leyenda en la comarca. Los vecinos la contaban a sus hijos, los hijos a sus nietos. Y en cada versión, la historia cambiaba un poco, se adornaba, se transformaba. Pero el núcleo seguía siendo el mismo: una mujer que sobrevivió a la mentira, que eligió la verdad, y que convirtió su dolor en amor. Y eso, al fin y al cabo, era lo único que importaba. Porque las historias, como las personas, viven mientras alguien las recuerda. Y Valeria, la niña de la tormenta, nunca será olvidada.